Bien. Buenas noches. El padre de la ciencia política contemporánea, Dieter Nolen, dice que uno no puede analizar una campaña electoral sin ver el contexto. Y creo que aquí el contexto es un tema importante. Y lo enfoco de la siguiente manera. El descalabro económico con el que se encontró Obama al asumir el gobierno difícilmente es un escenario, una posibilidad complicada de superar en apenas 4 años. Otra parte del contexto tiene que ver con algo que ya se ha dicho. No estamos frente al fenómeno novedoso de la campaña del 2008, un candidato que va a una reelección, evidentemente, también le pesan ahora sus debilidades que no eran antes conocidas porque no había gobernado. Y otra figura importantísima en este contexto tiene que ver con esto que los norteamericanos han llamado la segunda gran recesión. O sea, ellos han vivido en estos años, finales del gobierno de Bush y este gobierno de Obama, la gran segunda recesión de toda su historia. Y la economía es hoy en día el gran problema de la campaña electoral, y por eso es que hay un énfasis especial en las ofertas que tienen que ver con el tema económico, especialmente con el desempleo. Los estudios que yo he hecho, que yo he revisado, indican que el desempleo sigue siendo el principal problema dentro del ámbito del contexto económico, pero Obama ha declarado en varias oportunidades y ha argumentado con datos que las condiciones están mejorando a nivel del desempleo y que ya la parte mala, la parte terrible, ya pasó. Lo otro que yo quería argumentar con esto del 2008 y ahora la campaña del 2012 es que ha sido muy importante en ese momento para Obama haber sido el sucesor de George Bush y ser afro, el primer candidato afro y el primer presidente afro. No me queda la menor duda que el gobierno de Bush ha sido uno de los peores gobiernos que ha tenido la historia de los Estados Unidos, y eso marcó con mucho más peso la diferenciación en la entrada de Obama al gobierno. Y luego, los temas que Obama ha manejado durante estos 4 años, este tema que ya se habló acá de las diferencias en la batalla por la reforma en cuanto a la ley de salud, un tema emblemático. Recuerden que en los Estados Unidos, igual que en América Latina, los símbolos también valen. Un tema emblemático de este gobierno, que es terrible que uno lo ponga en la balanza como positivo, pero es así, es la muerte de Osama Bin Laden. Para los Estados Unidos, esa venganza estaba ahí, en el corazón de los norteamericanos. Y el hecho de exhibir esa muerte, a pesar de que es un hecho violento, es una carta positiva en la campaña de lo que Obama puede presentar. Luego hay otras leyes que Obama ha trabajado con el gobierno, a pesar de la oposición feroz de los republicanos en el Congreso, que tienen que ver, por ejemplo, con la ley de equidad salarial, la ley para expandir el programa del seguro sanitario infantil, que permitió que 4 millones de niños que no tenían ningún tipo de cobertura hayan entrado al sistema de salud, la ley de prevención de los crímenes de odio, que amplía una ley que ya existía en el año 69, pero que ahora incluye los temas de género, de orientación sexual, de discapacidad, etc. Una ley muy peleada en el Congreso, que fue la ley de estímulo económico, para tratar de remediar un poco los efectos de esa enorme recesión. Básicamente, ustedes recuerdan que esa recesión vino dada por las hipotecas o los préstamos de alto riesgo que se dieron a diestra y siniestra, sin tener una base económica que los defendiera. En esa ley de estímulo económico, Obama planteaba una mayor inversión en los temas de salud, de educación, de infraestructura urbana y de energía, pero esta tal vez ha sido la ley que más le ha costado por esa oposición feroz que le hicieron los republicanos.
que además, como dijo Ariel cuando nos sopló hace rato, hablaba de los lobbies, los grupos de presión y los lobbies son muy poderosos en el Congreso norteamericano y inciden fuertemente sobre la votación de las cámaras. Otro punto que quisiera comentar sobre las políticas que Obama ha planteado en estos años tiene que ver con la asistencia sanitaria universal, con la eliminación de los impuestos a las personas de tercera edad que ganen menos de $50.000 al año, y que por lo contrario Obama insistía en que deberíamos subirle los impuestos a una minoría que sí gana más de $250.000 al año. Y también podemos destacar en esta lista de fortalezas de su gobierno, que las está empleando en su campaña electoral para ganar la elección, una real preocupación por el medio ambiente, a pesar que en la cumbre de Río, 20 años después, los Estados Unidos todavía tienen ciertas resistencias a firmar muchos acuerdos más para defender el medio ambiente. Aún así, hay una herramienta que ha aprobado, que se conoce como el comercio de los derechos de emisión para restringir las emisiones de gas carbono o gases de efecto invernadero. Eso lo logró Obama durante su gobierno. Y ahora ha hecho énfasis también en su programa de 10 años para que en el gobierno de Estados Unidos hay una gran campaña para sustituir el petróleo por otras fuentes alternativas. Un punto que me habían pedido que hiciera un mayor énfasis tiene que ver con la presencia de los inmigrantes y las minorías, y lo voy a hacer en los minutos que me quedan. Para el año 2010, que se hizo un censo en Estados Unidos, la población hispana, que tal vez es la que más nos preocupa a nosotros, estaba ya por los 51 millones de personas. O sea, es un peso electoral importante. De esos 50.7, 51 millones de personas hispanas, 65% son mexicanos, concentrados, ahora vamos a ver en qué ala del país. 9.2 son puertorriqueños, que a pesar que son norteamericanos, se consideran hispanos. 3.7% son cubanos, 3.6 son salvadoreños y 1.2, para lo que nos interesa, son peruanos. Estamos hablando aproximadamente de unos 700.000 peruanos inscritos en el censo. Se supone que hay muchísimos más, sin embargo no tienen los documentos, por lo tanto no están calificados. Dentro de esto que yo les hablo, los colombianos son los que poseen mayores títulos universitarios, mayor educación formal, y los salvadoreños son los que tienen menos educación formal. Los mexicanos, los salvadoreños y los guatemaltecos están más bien situados en la costa oeste, los cubanos, los colombianos, los hondureños y los peruanos más bien al sur, y los puertorriqueños, los dominicanos y los ecuatorianos al noreste. De cualquier manera, esto no es un cuadro cerrado, porque hay, de acuerdo a las fuentes de trabajo, más movilidad que antes en los inmigrantes de estado a estado. Sí. A ver, para reforzar algunas ideas, pero cuéntanos, ¿los hispanos podrían confiar en Obama cuando él ha incumplido o no les ha cumplido con una ley de inmigración? ¿Y los jóvenes podrían seguir confiando en Obama con la actual tasa de desempleo y con una economía que crece levemente? Si me lo preguntas así, yo te contestaría que sí, porque realmente las promesas del otro candidato han sido más bien unas promesas reactivas. Romney no ha hecho una campaña propositiva, sino una campaña basada un poco en los pasos que ha dado Obama. Entonces, a pesar que el esfuerzo, y lo dije al inicio de mi intervención, del cambio que generó el sueño, como explicaba Víctor, de la campaña de 2008, es difícil de lograr, yo creo que hay más gente interesada en mirar estos 4 años de Obama como la consolidación del proceso y tratar otra vez de hacer un gran énfasis en la parte económica para lograr, por ejemplo, mayores fuentes de empleo, que la campaña que ha hecho el candidato republicano. Creo que es así.